Hola, ¿qué tal? Soy José Sánchez Jacobo y los saludo en la sexta mesa de análisis. Estamos a 31 días de campaña, no hay demasiadas sorpresas en el escenario político electoral. Sin embargo, pues se mantienen las encuestas nacionales que colocan a Delfina Gómez Álvarez a la cabeza por más de 10 puntos de distancia. Hay unos que dan 14, otros hasta 20 puntos. Y del otro lado, Alejandra del Moral, que representa a la coalición PRI-PAN-PRD Nueva Alianza, presume otro tipo de encuestas en las que ellos están a 6 puntos de distancia. Obviamente la mejor opinión la tienen ustedes, que será el electorado que participe el primer domingo de junio. Y me acompañan en esta mesa, usted ya los ubica, a Mauricio Aguirre, Ruth Salinas, el maestro Fren Rojas y Miguel Ángel Ordóñez Rayón. Pues iniciemos la conversación. Hemos hablado de los diversos escenarios que se han ido proyectando y concretando en el Estado de México. Condiciones reales de triunfo, Miguel. Tú has dicho que Alejandra del Moral no ha recompuesto la estrategia, que Delfina se mantiene arriba en las tendencias electorales. Hay otras voces que dicen e insisten que las encuestas no votan. ¿Hay condiciones reales de triunfo de Delfina Gómez y cuáles serían, tomando en cuenta que todavía faltan varias semanas de campaña? Bueno, bien, buenas tardes a todos. Muchas gracias, José Alam, Ruth, don Efrén, Mauricio, muchas gracias por acompañarnos también en esta mesa. Hay que, de nueva cuenta, enfocarnos en la realidad real, como decía Octavio Paz. Hoy la realidad es que solamente los votos se van a repartir en 3 bolsas. Los votos por Delfina, los votos por Alejandra y los votos nulos. Tomando en cuenta que los votos nulos en el Estado de México van a ser de 3%, quien complete 49% va a ganar la elección. Así de simple. Y hoy, quien ya trae los votos necesarios para ganar la elección es Delfina Gómez. Hoy. Alejandra del Moral todavía le falta no solamente alcanzar a Delfina Gómez, sino rebasarla. Yo les comentaba que recientemente hemos realizado una encuesta con 3 dominios en el Estado de México y lo que encontramos es lo siguiente, son datos bastante interesantes. En primer lugar, el dato más revelador es que Delfina Gómez no baja de un piso de 52%. No baja de 52%, incluso en algunos lugares la traemos en techos de 57%, en algunos municipios del oriente 59% en la intención de voto, que es francamente muy alto. Y mientras Delfina no baje de 50, es decir, no llegue a 49, 48, por más que Alejandra suba, que sí ha estado subiendo. O sea, parte importante de los indecisos, que son electores que sí tienen la intención de votar, pero que tienen más de una opción, y en este caso solamente es o Alejandra o Delfina, parte importante de los indecisos se han ido con Alejandra, pero no es suficiente. Todavía queda un número importante de indecisos. Nosotros lo traemos más o menos en 20% el número de indecisos, piso de 17, techo de 24-25%, que están repartibles, pero no todos se van con Alejandra. Entonces el tema es que hoy está más cerca Delfina de ganar la elección porque ella ya completó su coalición ganadora y ahora hace falta ver si Alejandra es capaz de quitarle votos a Delfina para poder ganar ella. Estamos hablando de las condiciones reales de triunfo. Está el tema de las encuestas, pero también los acuerdos políticos que están haciendo los liderazgos, las estructuras. Hay quien confía en que la clase media alta puede salir a votar. En el caso de Miguel, sus estudios le dicen que Delfina Gómez ya es muy difícil que pudiera perder la elección de gobernador. En el caso de la otra coalición, la que postula Alejandra del Moral, ellos han dicho en las últimas semanas, insisten que viene una semana
la más difícil porque van a subir, que van a remontar y que pueden darle la vuelta a estos escenarios y que van a ganar la cobertura. Al hablar de condiciones reales de triunfo, también hay condiciones reales de derrota, ¿no? Pues el triunfo y la derrota pues son dos cosas que son parte de una elección. ¿Cuáles elementos tendrías tú o verías tú que sí tiene la coalición PRI-PAN-PRD para remontar o que realmente no los tiene frente a esas tendencias que apuntan a Delfina como la próxima gobernadora? Yo creo que estamos ante una situación de un escenario radicalmente diferente a 2000 y a 2018, donde había una gran intención y hubo una enorme movilidad de la sociedad para avasallar en algunas circunstancias. En este momento me parece más, y lo hemos estado señalando en esta mesa, que se trata ya de un proceso inercial. Yo estoy de acuerdo, yo lo he vivido, nunca he visto que se formen las encuestas para votar, pero yo les aseguro que todos los partidos políticos y las estructuras gubernamentales usan las encuestas como un método científico para realizar sus estudios, sus aproximaciones. No hay que menospreciarlas bajo ninguna circunstancia. Yo creo que esos estudios que se han estado visualizando pues muestran una tendencia que no se puede modificar. También yo creo que el Estado de México, en el caso de las dos alianzas, las candidatas cargan sus propios esqueletos y eso pesa. Y eso lo he dicho la vez pasada, esas inercias, esas dinámicas, pues tienen que ver con el ejercicio del poder, que ha llegado a ser extremo en esas circunstancias. Adicionalmente a ello, hoy quisiera yo agregar algo, porque yo creo que se va a dar una enorme operación política de estructuras municipales. Yo creo que las autoridades municipales, en esa composición que existe, pues van a tratar de participar activamente, en muchos casos haciendo una labor de buen gobierno, en otros casos le estiran porque la imaginación humana da para mucho, pero también ellos piensan ver este proceso como un adelanto del 23 para el 24 local. Claro. Entonces, no creo que no vayan a jugar un papel determinante. Y en ese papel determinante me parece que también coincide con la dinámica de lo que nos han señalado las encuestas. Un proceso inercial en donde se ve claro hacia dónde puede estar el resultado. Estamos hablando de las condiciones reales de triunfo, pero más allá de los escenarios, pues tienen que ver los votos, ¿no? En la democracia pues, se gana con votos, sean pocos o sean muchos. Y en el caso de los partidos considerados de menor infraestructura, frente al PRI, PAN, PRD o Morena, los liderazgos que pertenecen a otros partidos políticos, en el caso de Movimiento Ciudadano, se están definiendo por una u otra de las opciones. ¿Cuáles son las condiciones que ven para tomar ese tipo de determinaciones en tu punto de vista? No, pues, primero que nada, saludo, gracias, Alan, compañeros. Pues, yo sigo sosteniendo, Movimiento Ciudadano sigue congruente en el trabajar para Movimiento Ciudadano, no para trabajar en alguna otra estructura o equipo. Claro, las demás fuerzas políticas siguen haciendo su trabajo. ¿Cuál es? Y lo pongo de esta forma. Ahorita los partidos políticos también están preocupados más que nada para salvar su propio registro, conseguir ese 3%. Ahorita Miguel decía que los indecisos pueden representar este 3%, pues probablemente tengan más que un propio partido político. Y me refiero en el convenio que realiza PRI, PAN, PRD, Nueva Alianza, cada uno tiene que tener su propia votación. Y seguramente Nueva Alianza no va a conseguir el 3%, por lo tanto va a perder el registro estatal. El PRD también estaría en las condiciones de no alcanzar ese 3%. Se queda con un registro nacional para seguir participando en la elección del 24, pero no tendría las prerrogativas para 2023. El PAN promete 1 millón de votos, que no vemos cómo lo consiga, porque
el que debería de estar haciendo más trabajo en esta llamada clase media, donde históricamente ha penetrado mejor el PAN, pues hoy no vemos que estén haciendo ese trabajo, porque seguramente también traen problemas internos de liderazgos que están afectando a la propia candidata. Por eso en Movimiento seguimos sosteniendo que no todos están jugando para que ella gane en su propio partido. Vemos algunos echados ya pensando en cómo quedar bien con la próxima gobernadora, que será de otra fuerza política, y no saliendo. Ejemplo, en los municipios del norte, que en su mayoría son gobernados por el PRI, pues a diferencia de todo el trabajo que hacían en campaña para su elección 2021, hoy están más preocupados en seguramente qué cuentas les va a revisar la próxima gobernadora, y entonces están cuidando más y ya no están saliendo al territorio a defender a su candidata. Es lo que hoy se ve. El caso del PT, del Verde, por su propio convenio es distinto, van a tener una votación que en su vida habían tenido y que ni su trabajo en estructuras lo tienen, pero por este porcentaje que pactaron, pues van a gozar de grandes prerrogativas. Ahora, Marce, ¿los partidos políticos soportan algún peso electoral, alguna ventaja en el resultado de los gobiernos municipales en tu punto de vista? Porque hablemos de dos escenarios. Dicen, hay municipios muy importantes que pues por su propio peso electoral pues ya significan una ventaja, y otros dicen, bueno, a lo mejor hay municipios más pequeños que Ecatepec, por ejemplo, pero el presidente municipal pues, es un operador político eficaz que le va a garantizar pues tanto número de votos a los partidos políticos. ¿Cuáles son las condiciones que van a aportar los gobiernos municipales en este triunfo, ya sea en favor de Delfina Gómez o de Alejandra del Moral? Alan, qué gusto saludarte y nuevamente estar aquí en la mesa. Ruth, maestro Efraín, querido maestro Miguel. Me parece que empieza a pesar el trabajo de las administraciones. Los gobiernos evidentemente ya están en un desgaste. Los discursos que se tenían en el 21 para ganar algunos municipios que lograron la alternancia en el Valle de México, principalmente en la zona metropolitana y en la zona oriente, empiezan a cobrar facturas a quienes hoy gobiernan y son afines a una o a otra. Sin duda van a ser factor fundamental. ¿Qué tanto van a aportar en la votación el buen desempeño de los actuales presidentes municipales, la buena gestión de los diputados locales que estén en campo, que trabajen, así hasta los propios regidores, los que están realizando un trabajo político? Me parece que no se ha dejado sentir a favor de Alejandra el trabajo propositivo o los buenos resultados en las gestiones que conforman los gobiernos del PRI, del PAN y del PRD, ¿no? Es muy notorio en el Valle de México la diferenciación de que hoy las candidatas a la gobernatura, en el caso de Alejandra del Moral, arrastra los pésimos resultados, por ejemplo, en seguridad en Naucalpan, arrastra y tiene que dar respuesta de los malos resultados respecto a transparencia y servicios públicos de Atizapán, arrastra también la falta de resultados contundentes, no hay obra pública, no hay transparencia, no hay un buen ejercicio de gobierno en Tlalnepantla, y ya empieza a sentirse los malos resultados también en materia de seguridad de Cuautitlán Izcalli. Todos van a ser factor al final, y me parece que hoy, en 31 días, 32 días que lleva las campañas electorales, sin duda está jugando en contra más de la candidata Alejandra que de la propia maestra Delfina, que no están pesando los malos resultados de las gestiones que incluso terminaron en el 2021. Efraín, hay 10 municipios, siempre se ha señalado, hay 10 municipios con mayor relevancia electoral y poblacional del Estado de México, pues 4 de ellos son, por ejemplo, Ecatepec, Chimalhuacán, Iztapaluca, Nezahualcóyotl, allá en la zona oriente, y también está del otro lado Izcalli, Tultitlán, Atizapán, Toluca, Naucalpan y Tlalnepantla. Son los 10 municipios que siempre se le pone especial atención. Se está eligiendo un candidato a gobernador, obviamente, no podemos perder de vista que no se elige presidente municipal, sino gobernador. Tu visión del Estado de México, la gente va a alcanzar a diferenciar los problemas municipales de que se elige un candidato a gobernador. Es decir, si en Ecatepec tienen problemas de agua y los adjudican al presidente municipal, ¿va a contar eso el primer domingo de junio?
Yo creo que sí va a contar, aun cuando lo que veo en los procesos que se están desarrollando, una de las candidatas está haciendo un tanto más énfasis en necesidades locales y eso me parece pertinente. Hay 32 municipios que concentran el 80% prácticamente de la lista nominal y los partidos políticos, bueno, pues enfocan sus baterías hacia estos, porque si bien hay 6.500 y tantas secciones electorales, para obtener el triunfo probablemente las dos alianzas tengan visualizadas una cantidad menor y pues no hay que trabajar lugares donde necesariamente el voto puede ser adverso. Yo creo que la ingeniería electoral de las dos alianzas debe de darles una gran claridad. Pero yo dejaría en la mesa también que finalmente son 125 municipios y los chiquitos también cuentan. No hay que menospreciar ningún voto en cualquiera de los dos casos, porque esos pequeños votos, en caso de que se llegase a apretar el proceso, cosa que no veo que se vaya a apretar, pudieran marcar una diferencia, como fue hace 6 años. Hace 6 años los municipios chiquitos marcaron claramente una diferencia. Miguel, los estudios, lo que has visto en las tendencias de otras empresas y lo que trae Neurovoto, ¿qué te hace proyectar ahí hablemos de 10 grandes municipios que concentran pues, un padrón electoral importante, pero también, pues, ya lo dice Efren, hay municipios más pequeños que pueden ser la diferencia. Al día de hoy, esos grandes municipios, esas grandes regiones que concentran la lista nominal más grande, ¿hacia dónde se inclinan? Bueno, lo voy a comentar. Los estudios que yo traigo me dan los siguientes datos. En primer lugar, que del Valle de México hacia el norte, la diferencia entre Alejandra y Delfina se está cortando. Alejandra ha tenido mejor desempeño, los presidentes municipales se están aplicando ahí, ya hay intervención incluso con un tipo de estrategia de contraste en algunos municipios, caso Naucalpan, donde han aparecido lonas claramente asociando a la expresidenta con la actual candidata a gobernadora Delfina. Y en el Valle de México hacia el norte se han estado componiendo las cosas para Alejandra. Ahí las diferencias son menores. En el oriente las diferencias se mantienen. Yo traigo municipios en el oriente del estado con diferencias de hasta 20 puntos de diferencia de Delfina sobre Alejandra. Y adicionalmente a eso, en algunos municipios, como Chimalhuacán y Ixtapaluca, por ejemplo, donde hay una clara intervención ahí de un grupo político que son los antorchos, ahí la diferencia es menor, pero efectivamente allá los antorchos tienen un comportamiento, como decíamos en algún momento, raro. Entonces, en el oriente el comportamiento es ese. Y del Valle de Toluca hacia el norte las diferencias se mantienen, incluso hay municipios, yo traigo por ejemplo a Toluca, menos competitivo para Alejandra que hace 15 días. Entonces, hoy, ¿qué puedo decir? Que Huixquilucan, Metepec, Atizapán y Naucalpan claramente están inclinados hacia Alejandra del Moral. Tlalnepantla e Izcalli claramente se van separando más en favor de Delfina Gómez. Y en el caso del oriente del estado, las diferencias se mantienen y traen una tendencia en favor de Delfina Gómez. En el 2017, Morena se llevó toda la zona oriente. En algunas regiones del Valle de México pues se elevó su votación. Dicen los análisis que se hicieron en ese sentido que Alfredo del Mazo ganó con el voto de la zona sur del Estado de México, con el centro y obviamente con la zona norte del estado. Tú conoces la región norte, ahí todos los personajes del PRI parece que están metidos en la campaña. El liderazgo de estos personajes políticos del PRI, ¿pueden darle esa diferencia nuevamente a Alejandra del Moral? Primero, yo no veo a estos liderazgos metidos como sí lo han estado en otras campañas. Es más, veo un abandono de estos liderazgos a su candidata. Y hay una gran respuesta para saber por qué se ganan estas regiones y por qué están cuidadas por el PRI.
por los programas sociales. El tema clientelar que existe en estos municipios particularmente, pues es donde ha sobrevivido más el priismo y condiciona muy bien el voto, y por eso la apuesta, estoy segura que la candidata del PRI, ella aún considera que este programa del salario rosa va a tener el mismo impacto y es la mayor apuesta a la que tienen. Pero pues en esta ocasión, en todo lo que es la zona norte, no se ve esa movilización de las estructuras en el toque de puertas, contrario a Morena, que en todos los municipios trae constantes brigadas. Y me metería un poco en la parte del sur, que yo creo que es la más compleja, y ninguna de las dos candidatas le ha querido entrar al tema, porque el sur representa entender cómo van a enfrentar al crimen organizado, a esos grupos delictivos que se encuentran allá y que lastimosamente pues seguramente es quien trae más fuerza, porque para que alguien, un partido político pueda entrar a hacer proselitismo, sin duda hay que tener autorización de estos grupos. Es algo fuerte, ¿no? Muy fuerte, muy fuerte. Y la Fiscalía en estos días ha tenido operativos importantes allá, pues pareciera que quiere mandar más un mensaje hasta político, pero no real, porque pues, saben dónde están sus ubicaciones. Ahí no se tiene un negocio si no se paga este derecho de piso. Y en las propuestas de las candidatas han hecho mejor silencio total. Si acaso un chispazo del C5 en Tejupilco es lo máximo, pero no se han querido meter esa zona. Bueno, cerremos el tema de las condiciones reales de triunfo, que también encierran pues, condiciones para no ganar una elección. Ya te pregunté hace unos minutos el papel de los presidentes municipales o de los gobiernos municipales ante la vista de los ciudadanos, pero hay un caso que se ha dado en los últimos días y tiene que ver con la Ciudad de México y pues la zona metropolitana que tú vives allá, eres regidor de un municipio importante, muchos de ahí se sienten parte de la Ciudad de México. El cártel inmobiliario. Esto dicen que puede haber una repercusión en contra del Partido Acción Nacional. Hay un exalcalde coordinador de la bancada en la Ciudad de México detenido. Ya se involucró a Jorge Romero, que representa la coordinación de los diputados federales. Se ha mencionado a Santiago Taboada, que es alcalde de Benito Juárez. No sé si vaya a haber detenciones o más, pero los nombres están en una carpeta de investigación y es contundente. ¿Esto le afecta al panismo del Valle de México, sobre todo que es el llamado Corredor Azul? Sin duda va a ser el partido más afectado en cuanto a la votación, y si hoy midiéramos el nivel de prestigio y credibilidad de los partidos, las tendencias lo que nos dicen es que el PAN cada vez tiene mayor rechazo, cada vez tiene una menor calificación, ya no es el garante de honestidad, ya no es el garante de integridad, ya no es el garante de los buenos principios y los valores, ya no lo es. Y lo dejó de ser desde hace poco más de 10 años, pero hoy justo estas crisis que le han estado detonando en las manos, pero que además ellos mismos maximizan y correlacionan, y a través de ruedas de prensa o pronunciamientos tratan de generar cortinas de humo para evitar un análisis a fondo, pues evidentemente no les va a dar resultado. Y por el contrario, la correlación que existe con la Benito Juárez, con la Miguel Hidalgo, con Azcapotzalco, que son principalmente las dos, Miguel Hidalgo y Azcapotzalco, con las que más hay relación de todos los días, sin duda afecta y incide mucho en la intención de voto. No olvidemos que la tendencia del voto hacia Acción Nacional ha venido perdiendo. La mayor votación que sacó el PAN por sí solo fue en el 2018 con Alfredo Oropeza. De ahí te remontas hasta el 2003 en un efecto Fox con Eduardo Contreras y Fernández, y no han vuelto a ver esos números solos, por sí solos. Obviamente en la fórmula de coalición ambos se quitan y cargan justo estas descalificaciones. Hoy hay que leer, por ejemplo, a Manuel Díaz, que es muy identificado con el movimiento del Frente Cívico, el movimiento Rosa, una pluma muy afín al PAN, acusando al panismo de negligente, de corrupto, y diciendo que en efecto, a través de estas empresas que han sido señaladas y de este consorcio de City Towers que ha sido señalado, que ese consorcio también llegó a Naucalpan, y también hay actores panistas ligados a ese consorcio y a ese desarrollador, y evidentemente se está empezando a generar una bola de nieve que habrá sin duda de reflejarse en la preferencia electoral.
Ahora, Fran, ¿qué Estado de México necesitamos? ¿Y qué Estado de México merecen los electores? Se habla de las tendencias electorales, se habla de encuestas, se habla de grillas, se habla de discurso, pero muchas veces se deja de lado el proyecto que están planteando las candidatas a gobernadores, pero cada 6 años, ¿no? Los candidatos a gobernadores. Morena ha anunciado foros que se van a llevar a cabo en las próximas semanas. ¿Cuál es tu opinión? ¿Qué se tendría que debatir en ese tipo de análisis? Este tema me da pauta para señalar algo que me parece a mí muy importante. La lucha por el poder es para un objetivo final. Y el objetivo final es servir a los mexiquenses. Eso no lo olvidemos porque ojalá las dos alianzas se pudieran enfocar en las próximas semanas a darle mayor claridad a ese ejercicio del poder una vez que se constituya el Ejecutivo con una cabeza. Me llama la atención, efectivamente, que una de las alianzas anunció la realización de 4 foros. No veo en el nombre de esos foros, porque no tenemos todavía más información, que se toquen los temas verdaderamente trascendentes para el Estado. Me preocupa que veo que el tema de seguridad pública y el tema de salud están ausentes, cuando hay una serie de cuestiones. Yo no sé cómo se van a manejar, los formatos, etcétera. Por el otro lado, la otra alianza, que tradicionalmente realizaba foros de consulta que constituían elementos para alimentar el plan de gobierno, el plan de desarrollo, está ausente. Entonces, yo sí quisiera que las dos alianzas le den mayor certidumbre a la ciudadanía de los temas trascendentes que le interesan al Estado. Miguel, las encuestas, las tendencias, los escenarios políticos están tomando en cuenta a los ciudadanos. ¿Ven el proyecto de Estado de México que plantean las candidatas? ¿O estas encuestas pues, no miden eso y a los ciudadanos tampoco les interesa conocer qué se plantea para el Estado de México, más allá pues, del discurso, de qué tan grande fue el evento, de qué tamaño fue la descalificación a tal o cual actor político? El proyecto del Estado de México reflejado en números. Es que en realidad hay diferentes tipos de electores. Hay electores, regularmente 1/3 de los electores, incluso antes de iniciar una elección ya tienen tomada su decisión de voto. Esos electores se les considera que son electores informados, estructurados, muchos de ellos son partidarios de una opción política o de otra. Hoy nosotros tenemos medido que, por ejemplo, de esos electores, el 25% de esos electores informados están fuertemente arraigados y asociados son pro AMLO. ¿Okay? 18-19% son anti-AMLO. Más allá de que sean priistas, morenistas, panistas, hoy literalmente la polarización a la que nos ha llevado la forma de hacer política en este país de 2018 hacia acá, son más pro AMLO y anti AMLO. Pero literalmente la masa crítica que va entre 50 y 60% de electores, que son electores por los que todos los partidos políticos van, en realidad no están interesados en un proyecto de Estado. Está bien, no se hablan de temas álgidos, yo coincido con don Efrén en ese tema, pero el hecho de no hablar de temas álgidos no significa que la realidad no exista, no cambia la realidad, solamente que a la gente no le está interesando eso. Los que ya están definidos se están yendo literalmente, uno por el tipo de candidato o candidata y por lo que representan, pero sobre todo los que se están decidiendo hoy a cambiar su voto, bueno, a dar su voto o a cambiarlo, es sobre todo en función del rechazo hacia una de las dos opciones políticas que representan las candidatas. Y hoy hay que decirlo, pesa más el rechazo hacia el PRI que el rechazo hacia Morena o hacia Andrés Manuel. Okay. Mauricio, tú has formado parte de diversos gobiernos municipales, cada uno pues con diferentes objetivos, incluso colores en algún caso. Eres parte de un partido político que representa a Delfina Gómez, quien ya lo hemos dicho, en los diversos escenarios aparece pues arriba o adelante de Alejandra del Moral.
¿Cuál sería el proyecto para el que le podría esperar al Estado de México si Delfina Gómez ganara? Se ha insistido también tanto que pues ella representa la fuerza AMLO y la Cuarta Transformación. ¿Qué significaría la Cuarta Transformación en el Estado de México? Hoy lo que presenta la maestra Delfina al elector, al mexiquense, es una agenda que está inserta en la Cuarta Transformación, en el proyecto de país que propone el presidente de la República. Es generar el rompimiento de desigualdades, empoderar al pueblo, unificar al pueblo en torno a un fin, que es el desarrollo de oportunidades, que cada quien pueda salir adelante cuando solamente se le tiene que empujar en su capacidad, respetar las vocaciones regionales que tiene el Estado, que se rompieron desde hace más de 40 años. Lo que antes era una cuenca lechera, lo quisieron hacer un desarrollo logístico como Tepozotlán, ¿no? Es decir, rompes tú la esencia y la vocación de la región por impulsar económicamente una ventaja que lo único que crea son pobres. Hoy le debemos al PRI la creación de pobres, la creación de pobreza, de más de 8 millones de pobres. Me gusta la agenda de gobierno de reducir los salarios, hacer un gobierno austero, llamar a cuentas a los exgobernadores para saber exactamente la repercusión jurídica de sus actos o de sus omisiones. La maestra Delfina es profundamente municipalista y en eso se inserta en 4 ejes de lo que representa la Cuarta Transformación en el municipalismo, que es el respeto a la autonomía municipal. Hoy los municipios son, cuando son afines, en este caso al gobierno del Estado, son extensiones del gobierno del Estado y no desarrollan una agenda propia, una agenda local, sino simplemente van inmersos en una agenda estatal para hacer brillar al gobernador, para hacer quedar bien al gobernador y no atendiendo las verdaderas necesidades. Tú puedes ver municipios de 70 kilómetros cuadrados de 200,000 habitantes como Metepec, en donde después de un gobierno panista, neoliberal, ves que los ricos son más ricos y los pobres son más pobres. No ves que haya una política que esté enfocada a justo romper esa desigualdad. Lo que propone la Cuarta Transformación es darle la oportunidad para que esa desigualdad se elimine. ¿Cómo? Con el radicalismo, ¿no? Es decir, vamos a la raíz del problema. Si la gente que es pudiente no paga agua, debe pagar agua. Si la gente que es pudiente no paga predial, debe pagar predial, como lo hace la persona más sencilla. Hoy al municipio le hace falta un gobernador como Delfina que impulse el municipalismo y que respete las vocaciones. En algún momento hay municipios con vocación artesanal, con vocación ganadera, con vocación barbacoera, con vocación comerciante, que fueron perdiendo la competitividad. ¿Sí? Lo dijo Horacio muy claro, ¿no? Es decir, el Estado de México ha perdido competitividad mundial. Hemos dejado de recibir 94% de la inversión directa extranjera en 20 años. Nos ha ganado Guanajuato, nos ha ganado Puebla, nos ha ganado Veracruz, nos acaba de ganar Nuevo León. Entonces, esos retos que va a enfrentar la maestra Delfina van muy bien inmersos y muy bien entendidos en una agenda también legislativa. Yo creo que la maestra va a tener un aliado en la legislatura y un aliado en los municipios para poder materializar la Cuarta Transformación y en consecuencia los anhelos de toda la población. ¿Qué quiere la población? Justicia, quiere equidad, quiere que se rompa la desigualdad y por supuesto quiere tener las oportunidades de empleo y de salud, de educación, que le permitan tener mejores oportunidades de vida y lo que denomina o lo que encierra el humanismo mexicano. ¿Los mexicanos están analizando el proyecto de Estado de México que plantean las candidatas o está pesando más la narrativa de que fuera el PRIAN, que 94 años de gobiernos fueron malos, o de que Morena representa la destrucción, en tu punto de vista? Pues el Estado de México estamos enfrentando el escuchar realmente promesas y no propuestas. Se habla de un voto informado, pero pues ¿informado de qué? Entendemos también que quien es puntera está cuidando más esto, por eso hasta estos foros que van a ser a modo, no acudiendo a las invitaciones que, por ejemplo, la Universidad del Estado, a través de alumnas y alumnos, le han hecho. ¿Por qué razón? Porque pues al saber
que va a ganar, pues se empieza a tener temor de poder cumplir con todo lo que pudiera en este momento decir. Y en el caso de quien va en segundo lugar, pues también ahí se debería de invitar que hay que perder con dignidad. Y en este momento, la candidata del PRI, pues debería de soltarse ya totalmente como es ella. Recordemos cómo era una candidata en 2021, ¿no? Más echada para adelante, más entrona, y hoy se ve que le están deteniendo, ¿no? Y pues el tema de propuestas que hace son muy superficiales, porque entonces tendría que decir por qué no se ha hecho con todos los anteriores gobiernos y ahora con ella sería un tema totalmente radical. Y también por el tema de ideologías. A ver, nadie ha tocado el tema del aborto, le dan la vuelta. Nadie ha querido tocar cuál es su posición ante la diversidad sexual, le dan la vuelta. Esto nos habla que hay un gran choque porque pues junta el aceite con el agua, como es el PRI, como es el PAN, pues ¿qué ideología vas a representar? Por eso considero que el Estado de México, la ciudadanía, y por eso hay cada vez más la lejanía de pensar en ir a votar, porque no ha escuchado estas propuestas. Y sí, le apuestan a que la votación sea un antisistema, que tenemos al PRI, que siempre hemos tenido, y hay quien le apuesta a que sea anti-AMLO, pero pues estamos en el Estado de México. Okay. Aquí seguramente, y lo hemos visto, quien quiere salir a votar está pensando en un cambio. Por eso la candidata del PRI menciona constantemente que sí sería un cambio, porque es una coalición entre PRI, PAN, PRD, pero eso no le representa a la ciudadanía. El cambio real es un cambio de poder del partido que está, y pues es lo que seguramente estaremos viendo. Quien se anime a ir a votar a las urnas va a ser por ese cambio y no porque tenga un voto informado. Efraín, para ir finalizando la mesa de esta semana, ¿qué puede venir en los próximos días, la siguiente semana de campaña? Dicen los periodistas que va a llegar dinero y que pues van a fortalecer el trabajo y que van a repuntar en las siguientes 3 semanas. ¿Cuál es tu conclusión del día de hoy? Mira, yo creo que las cosas van a seguir como están, pero pediría tu autorización para detenerme en 2 cuestiones que me parecen muy relevantes. La primera, lo que comenta Ruth, de que finalmente parece ser que las campañas simplemente están en esquemas de descalificación. O sea, duro contra estos porque ya tienen 100 años y duro contra estos porque están destruyendo. Pero esa parte que señaló Mauricio, particularmente al final, yo diría que subrayó 6, 8 aspectos aspiracionales que todo mundo firmaría. O sea, todo mundo desearía tener salud para todos, en donde la salud para todos signifique atención médica, signifique atención quirúrgica, signifique medicinas oportunas. Me detengo en ese nada más. Y no como está actualmente el sistema de salud estatal. Entonces, tomando ese aspecto aspiracionista, que de verdad me encantaron esos últimos puntos, lo que yo les pediría a las 2 alianzas es díganle cómo le van a hacer a la ciudadanía, para que la ciudadanía encuentre un reflejo. ¿Se quiere justicia? Sí, dime cómo lo van a hacer. ¿Se quieren oportunidades educativas? Sí, dime cómo lo van a hacer. ¿Se quiere combatir la pobreza? Hay cifras que bailan, que son 8 millones que hicieron aquí y allá. Yo no las creo, y fui secretario de Desarrollo Social y entiendo cómo se juega con las cifras. Pero lo que yo quisiera es que me digan concretamente cómo van a atacar esos esquemas de pobreza y sobre todo cómo van a desarrollar capacidades para sacarlos de ahí. Claro. Culmino con esa parte. Me encantó, Mauricio, pero ojalá las 2 alianzas nos digan cómo. Eso es muy importante, Miguel, para ir cerrando la mesa de esta semana. Estratégicamente, ¿es redituable ponerse en este momento de cierre de campaña, hacer lo que dice Efraín, de plantearle a la ciudadanía ese tipo de aspectos de gobierno, de políticas públicas?
¿Qué proyectas para los siguientes días? Y nada más concretamente eso. ¿Estratégicamente sí se van a detener los candidatos para hacer ese tipo de presiones? Bueno, primero, los electores son de diferentes tipos, ya lo había comentado. Los electores toman su decisión de voto en diferente momento. Los electores informados hoy ya prácticamente tomaron su decisión de voto. Los que no han tomado su decisión de voto, la mayor parte de esos electores son electores que no están informados, pero que sí les interesa ir a votar. Entonces hay que dejarlo claro. Y una parte importante de esos electores están en las zonas urbanas, mayoritariamente son electores urbanos, que sobre todo forman parte de los municipios que ya tantas veces hemos mencionado. Por otra parte, ¿qué nos espera? Nos esperan 30 días de alta sensibilidad hacia las campañas políticas, pero ojo, no por las campañas, sino por temas exógenos a las campañas que van a llamar la atención de los electores o del Estado de México y que pueden o no incidir en las campañas según lo aprovechen o no los equipos de campaña. Y voy a mencionar rápidamente esos temas. Primero, los nuevos temas de los hijos de Andrés Manuel. Si algo le duele al presidente y reacciona el presidente, es el tema relacionado con sus hijos. Y tenemos hoy a Andy Jr. con temas asociados con los multicontratos relacionados con el nuevo aeropuerto internacional de la Ciudad de México, que quedó literalmente desmantelado. Y el segundo dato, la actitud de José Ramón cuando lo buscan los chavos de Mexicanos contra la Corrupción y le preguntan sobre la casa que hoy habita en Coyoacán y dice que es su casa, asociada a una proveedora del gobierno. Segundo tema, el segundo debate. Ese sí, es un factor exógeno. El segundo debate va a llamar la atención, sobre todo por el morbo de si va o no va Delfina. Y ojo, hay que tenerlo muy claro. No es un tema si tiene miedo o no tiene miedo. Ir o no ir a un debate es un tema de estrategia para cualquier candidato. Y eso obviamente lo van a valorar los dos equipos de campaña. Tercer tema importante que también llama la atención, la intervención directa o indirecta de los Estados Unidos con filtraciones relacionadas con cuestiones del propio gobierno federal y sobre todo si asocia o no asocia en temas de narcotráfico al propio presidente de la República o incluso altos mandos del Ejército y la Marina. Cuarto evento exógeno, los eventos de inseguridad que hasta hoy en el Estado de México está tranquilo, pero no olvidemos que en las elecciones de 2021 y 2022 hubo eventos de inseguridad catastróficos que sí incidieron en la elección. Hasta ahorita no ha habido masacres, no ha habido ejecuciones importantes en el Estado de México, ha habido lo normal dentro de esta normalidad a la que malamente ya estamos acostumbrados. Quinto evento, posibles eventos económicos adversos que yo no los advierto. Yo creo que el gobierno federal los va a aguantar, como cuál es algún gasolinazo. Ese tema todavía no lo veo en la imaginaria. Me parece que ese tema lo trae muy bien controlado el gobierno federal. Y el último, yo ya los mencioné en la mesa anterior, participación o no de la sociedad civil organizada. Ya comienzo a ver la participación de organizaciones de la sociedad civil más allá de los partidos en favor o en contra de las alianzas y de las candidatas. Pues muchas gracias. Mauricio, ¿cómo reaccionaron los obradoristas, los seguidores? El presidente ya se vacunó en la mañana, dice que 100 millones de pesos es poquito y que ya le pidió a sus hijos que pues no reaccionen y que pues no respondan a provocaciones y descalifica, dice que Mexicanos contra la Corrupción pues recibe dinero del extranjero y que pues por eso se empecinan en este tipo de reportajes que lastiman al obradorismo. ¿Impacta en tu sector ese tipo de información, ese tipo de reportajes que se están dando? Y finalmente, pues tu conclusión o qué esperarías para la próxima semana. Muchas gracias, Alan. Ya lo comentaba, ya nos ilustraba Miguel hace algunas sesiones de cómo ese tipo de señales te dan un indicador, ¿no? Si interviene el presidente en una estrategia ofensiva,
pues quiere decir que hay señales de preocupación, que las cosas no van bien. Y hoy estamos viendo justo lo contrario, ¿no? Es decir, si hay una ofensiva al valor más importante que tiene la Cuarta Transformación, a lo que hoy, como bien lo decía Ruth, ¿no? Es decir, estamos en una elección entre López Obradoristas y anti-López Obradoristas, ¿no? Entonces, más que dirigir un golpe a Delfina, más que dirigir un golpe mediático a Horacio, a Higinio, o cualquiera de los actores relevantes en el Estado de México, evidentemente se dirigen hacia el presidente y justo hacia donde más se duele, que son los hijos. Entonces, me parece que son hechos no aislados, son una estrategia que han sostenido pues todos los que ya sabemos que están atrás de esos movimientos, lo que es Latinus, Madrazo, Alarraqui. Si hace una semana lo daban por muerto, con esa mezquindad, con esa falta de información, con ese propagandismo pues desenfrenado y muy equivocado, pues evidentemente son cosas que están presupuestadas, que están estimadas, que prácticamente de todas las crisis que se han generado, incluso mayores que esta, hablemos de Guacamaya Leaks y hablemos de mucho más situaciones comprometedoras como la propia Casa Gris, prácticamente el presidente se ha repuesto de todas, es decir, absolutamente de todas. Es un hombre que tiene una autoridad moral que lo hace reponerse de este tipo de ataques que son pues, muy al estilo de lo que veíamos hace 10 años, de cómo atacaban a la oposición en su momento en los 2000. Entonces, me parece que no, y mucho menos medra el ánimo dentro del López Obradorismo, ¿no? Es decir, al contrario, son embates que te van perfilando, todo remanso al final termina generando una ola a favor, te subes en esa ola y sigues legitimando el trabajo que se está haciendo en favor de la transformación de este país. Sabemos que va a costar, Claro. Sabemos que no lo van a ceder, no lo van a entregar, no se van a rendir. Ellos van a llegar hasta su último hombre y nosotros vamos a pasar por su último hombre para poder hacer realidad los anhelos que tienen los mexiquenses. Las y los mexiquenses tienen el sueño de vivir por primera vez en un estado justo, en un estado libre, en un estado en donde los servicios estén garantizados, y lo van a hacer a raíz, evidentemente, del cambio de un régimen. Yo lo expuse en la primera mesa, dábamos por hecho que la campaña la iban a entregar. O sea, el tema no era ganar la campaña. O sea, todo el trabajo que está haciendo la alianza PAN-PRI-PRD, Nueva Alianza, está enfocado al día de la elección. Está enfocado a la movilización de las estructuras, a la movilización del voto. Tú ves a los presidentes concentrados completamente en hacer inventarios de líderes, de compromisos, de acuerdos. Lo más interesante de una campaña es lo que no se ve en la campaña. Claro. Lo más interesante de una campaña es lo que sucede después de las 8 de la noche y hasta las 5 de la mañana en cada uno de los territorios. Y ahí es donde tú ves que en efecto hay una operación seria, hay una operación formal, hay un trabajo profesional, pues de no perder el Estado. Y justo ese es el trabajo que se tiene que vencer. Y ese trabajo solamente se mide el día de la elección, que es el 4 de junio. Y si bien es cierto que ninguna encuesta vota, casi los resultados electorales terminan pareciéndose a las encuestas. Entonces, me parece que son indicadores que no hay que desdeñar y que tenemos que seguir asumiendo que las campañas poco a poco van a ir mermando en interés, poco a poco van a ir mermando, sobre todo porque hoy prácticamente la gran mayoría del elector ha decidido su voto. Y también hay otro sector del que no hemos hablado y a lo mejor en la otra mesa lo tocamos, de aquellos que no les gusta perder y siempre les gusta pronunciarse por los ganadores y les gusta verse como ganadores, que es un voto que hasta el final se pronuncia ya que ve que las cosas están evidentemente cargadas en un solo sentido. Pues muchas gracias. Ruth, ¿ese tipo de cosas no manchan de corrupción al presidente López Obrador? Y finalmente, ¿qué esperarías para la próxima semana? Pues, pobre Estado de México, es lo que yo diría, ¿no? Porque en estos días que restan de campaña, pues lo que vamos a estar viendo es saber quién ha cometido más actos de corrupción. Por eso sale una nota, sale otra, pero lo más triste es que hay una absoluta impunidad. No ocurre nada, no pasa nada. Aquí decía Mauricio, pues que Delfina llegando va a llamar a cuentas a los exgobernadores.
Yo no lo veo así. A nivel federal no ocurrió. Todos esperábamos que cuando llegara Andrés Manuel hubiera una revisión a fondo del anterior gobierno y de los demás. No ocurrió nada. Ya Morena fue gobierno en distintos municipios muy importantes en nuestro Estado de México y no ocurrió nada. No hubo ninguna revisión de cuentas, nadie tras las rejas. Así que, pues, no vamos a estar viendo eso tampoco en este gobierno. Así que, lamentable para nuestro Estado de México. Pero ¿qué sí veo? Veo en los próximos días también un desfile impresionante de aquellos que aspiran al 2024, ya sea presidenciables, pero también vemos que ahorita hay políticos mexiquenses que en lugar de estar hablando de la elección 2023 están ya colocando su escenario para senadores, senadoras, con miras al 2024. Entonces, pues va a servir nada más esta campaña para que sea un buen piso, que salgan, que se saquen la fotografía en los municipios con las candidatas, ahí va a quedar. Y los foros que van a estar, ojalá, y que de eso estemos hablando, que sería importante, pues ver el equipo que va a estar ya como secretarios, secretarias de Estado, porque si van a tocar temas específicos, pues ojalá que ya estuvieran los expertos en la materia y que van a acompañar a la próxima gobernadora, y también la reconfiguración. Por eso muchos liderazgos están viendo cómo quedar en el 24, porque va a ser la reconfiguración del poder legislativo. No hay que olvidarlo. Llegando Morena, por primera vez, pues va a tener en el legislativo, y no creo que sea mayoría, va a tener una oposición, va a ser gobierno, pero con oposición, porque para ese 2024, Movimiento Ciudadano va a ser, así lo digo desde ahorita, la segunda fuerza que esté en nuestro Congreso local. Esos son los temas que vienen y a los que hay que estar preparados en los próximos días. Pues sin duda será un análisis interesante en los próximos meses. También es claro que el 2024 no es el 2023 y creo que habrá diversos escenarios políticos nacionales que coloquen una nueva configuración de fuerzas y, claro, una nueva oposición. Nos vemos la próxima semana. Nos vemos. Hasta la próxima.